Siguiendo con nuestro comentario sobre la epístola a los Gálatas, tomando como el enfoque principal el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas, estamos viendo cómo en Gálatas 2:18 ahora, el apóstol Pablo dice: si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Entonces Lutero, para explicar este versículo, él acude a su experiencia como monje. Y como monje, ellos tenían la obligación de acudir a las ejecuciones de ladrones, asesinos, y antes que lo pasaran a la horca o a la guillotina, el monje tenía que dar una absolución. Y en el estudio pasado nosotros escuchamos cuál era esa absolución, y Lutero básicamente dice: yo he destruido esa manera de absolver, porque eso era condenar al reo a una muerte eterna, a una miserable muerte sin esperanza alguna, porque seguramente cuando ese reo estaba por morir, él no iba a pensar en ninguna de sus obras, ni siquiera en sufrir con paciencia la muerte que le esperaba, porque se le decía: si sufres con paciencia, tus pecados serán perdonados. Pero lo que colgaba en la conciencia de ese pecador era el juicio de Dios y por todas las fechorías que había hecho. Entonces Lutero dice: esas cosas, ahora que he conocido el Evangelio, las he destruido y yo no las voy a volver a edificar. Y él dice: en estas palabras escuchamos que se menciona el mérito de Cristo, el mérito de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de la bendita Santa María, Virgen para siempre, y de todos los santos. El mérito de tu orden religiosa, la austeridad de tu religión, la humildad de tu confesión, tu contrito corazón, las buenas obras que has hecho y harás por el amor de nuestro Señor Jesucristo, se te hagan disponibles para la remisión de tus pecados, el aumento de tu mérito y gracia y el galardón de la vida eterna. Amén. Dice Lutero: pero si sopesas bien, aunque se escuchan palabras que mencionan el mérito de Cristo, te darás cuenta de que allí Cristo de nada aprovecha en absoluto. La gloria y el nombre de justificador y salvador se le arrebata y le es dada a los méritos de los monjes. ¿Acaso no es eso tomar el nombre de Dios en vano? ¿No es esto en palabras confesar a Cristo, pero en el mismo hecho negar su poder y blasfemar su nombre? Yo mismo una vez, dice Lutero, estuve enredado en este error. Pensaba que Cristo era un juez, aunque con mi boca confesaba que Él sufrió y murió por la redención del hombre. Pensé que Él tenía que ser apaciguado por la observancia de los reglamentos de mi orden. Por tanto, cuando rezaba o decía la misa, añadía estas palabras al final: oh Señor Jesús, vengo a ti y te imploro que estas cargas y rigores de mi orden y religión puedan pagar por entero todos mis pecados. Pero ahora doy gracias al Padre de toda misericordia, que me ha llamado de las tinieblas a la luz de su glorioso Evangelio, y me ha dado un abundante conocimiento de Jesucristo mi Señor. Por su amor, todas estas cosas las cuento por pérdida y las estimo como skubala, una palabra griega muy fea, que significa estiércol, a fin de ganar a Cristo y que pueda ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia del orden agustino, sino la justicia que viene por la fe en Cristo, a quien junto con el Padre y el Espíritu Santo sea alabanza y gloria por siempre, sin fin. Amén. Por tanto, concluimos con Pablo que somos justificados por la sola fe en Cristo, sin la ley. Bien, una vez justificado el creyente y mediante la fe posee a Cristo, conociendo que Él es su justicia y su vida, con toda seguridad no andará con brazos cruzados. Como buen árbol dará buenos frutos, pues el creyente tiene al Espíritu Santo, y donde mora el Espíritu Santo no permite el ocio, sino lo provoca a todo ejercicio de piedad, al amor de Dios, a sufrir pacientemente toda aflicción, a la oración, a la acción de gracias y a ser bondadoso hacia los demás. Así que nosotros también decimos que la fe sin obras es nada y vacía. Pero los papistas y fanáticos sectarios lo dicen al revés. La fe sin obras no justifica. Puede ser que tengas la fe más grande y genuina, pero si no tiene obras no vale para nada. Es falsa. Pero la fe sin obras, según la lógica de los fanáticos, es mera vanidad, es una imaginación del corazón, es falsa y no justifica. Y aquí Lutero termina la conferencia número 11. Él, por lo general, daba estas conferencias 2 o 3 veces por semana. Las daba de noche. Se acercaban los alumnos al aula como a las 7 de la noche y la conferencia duraba unas 2 horas. Y esas 2 horas incluían algún material de introducción, de repaso, y concluían con oración, con algunos comentarios, pero esas partes no quedaron escritas en la taquigrafía que hizo Georg Rohrer y sus compañeros, sino solamente el texto de la conferencia. Inclusive durante la conferencia algunos alumnos hacían preguntas y Lutero daba alguna respuesta, y de alguna manera Rohrer, que iba tomando la taquigrafía, incluía esos comentarios de Lutero, pero no incluía la pregunta. Por eso es que a veces leyendo el texto en latín, parecía que la conversación se iba por otro lado, pero no, es que Lutero estaba contestando una pregunta y Rohrer trató de incluirla lo mejor que podía dentro del texto mismo, la misma respuesta de Lutero. Así que aquí llegamos al viernes, el 14 de agosto de 1531, nuevamente ya baja la tarde, los alumnos han cenado y se acercan con esa expectativa, como cuando uno tiene un buen profesor, ¿no? De qué se va a tratar la conferencia esta noche, y sacaban sus apuntes y muy prestos a escuchar al doctor Martín Lutero, el reformador, esa noche del viernes 14 de agosto de 1531. Y Lutero comienza diciendo: hasta ahora hemos lidiado con el primer argumento de Pablo. Él contiende por uno de estos dos. La ley no nos puede justificar. De otro modo, si la ley nos pudiera justificar, entonces Cristo termina siendo ministro de pecado. Pero eso es imposible. Por lo que concluimos que la justificación no proviene de la ley. En este tema nos hemos espaciado como lo merece.
No obstante, no lo podemos recalcar ni remachar lo suficiente en la memoria. Ahora pasamos al versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Allí Lutero va a tratar con este tema. Porque yo por la ley soy muerto a la ley. ¿Por qué ley había muerto a la ley a fin de vivir a Dios? Si la ley mata, ¿cómo podía por la ley vivir para Dios? Estas son palabras maravillosas, pero en lenguaje desconocido e incomprensible a la razón humana. Y aunque son breves, se declaran con gran celo y ardor de espíritu, como si estuviera indignado en gran manera, como si dijera: ¿por qué se jactan tanto de la ley? De eso no tengo ni la menor idea. Pero si insisten en tener una ley, pues yo también tengo otra ley. Y como si el Espíritu Santo lo hubiera movido a la indignación, él llama a la misma gracia la ley, dándole un nuevo nombre al efecto de la operación de la gracia en desacato de la ley de Moisés y de los falsos apóstoles. Ellos contenciosamente pretendían que la ley era necesaria para la justificación, de tal modo que Pablo contrapone a la ley contra la ley. Estas son las más dulces palabras llenas de consuelo. Las Escrituras, particularmente en Pablo, contraponen la ley a la ley, el pecado contra el pecado, la muerte contra la muerte, el cautiverio contra el cautiverio, el infierno contra el infierno, el altar contra el altar, el cordero contra el cordero, la Pascua contra la Pascua, etc. En Romanos 8, versículo 3, él dice: por el pecado condenó al pecado. Luego llevó cautiva la cautividad, refiriéndose al Salmo 68, 19, citado nuevamente en Efesios 4, 8. Como también: oh muerte, seré tu muerte. Oh infierno, seré tu destrucción, citando de Oseas 13, 14. De igual manera, aquí dice que mediante la ley él está muerto a la ley, como si dijera: la ley de Moisés me acusa y condena, pero yo tengo otra ley, la ley de la gracia y la libertad. Esta ley acusa a la ley que me acusa. Esta ley condena a la ley que me condena. Así fue como la muerte deshizo a la muerte, pero esta muerte fue en sí vida. De igual manera, la justicia toma para sí el nombre de pecado, porque condena al pecado. Y esta condenación del pecado es la verdadera justicia. Ah, qué tremendo los pensamientos de este hombre de Dios y la manera como él coloca la verdad del Evangelio en nuestros corazones. De tal modo que aquí Pablo pareciera todo un hereje, de todos los herejes el mayor, y su herejía de tal índole que nunca se había escuchado. Pues dice: estando muerto a la ley, vivo para Dios. Los falsos apóstoles enseñaban al revés: si no vives según la ley, estás muerto para Dios. Pero Pablo dice lo opuesto: a menos que estés muerto a la ley, no puedes vivir para Dios. Continuamos.